que me ha sido dada, rodilla izquierda. Hoy cancelo toda artrosis. También apártame para mi intercesión. Señales. Su palabra, amén. Dios bendiga. Vengo acompañada, muy bien acompañada de mi amado esposo, Pastor Johnny Noguera, de mi amada madre y de mi sobrino, amén. Dios bendiga a todos los expositores, amén, esta mañana. Dios bendiga a nuestro hermano Pastor Roberto Velasco y por la oportunidad que me da de compartir este tema, amén, que es mi pasión, la intercesión, amén. Dios bendiga a Bethesda, gloria a Dios. Dios bendiga a los intercesores de la ciudad. Amén, gloria al Señor Jesucristo y Dios bendiga a la iglesia de Cristo, amén. Maravilloso es nuestro Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Alabado sea Dios para siempre, aleluya. Poderoso, 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 poderoso es nuestro Dios. Alabanza. Oh Señor amado, gracias Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Dios nos ha dado pues en esta mañana la apertura de este tema. Y pues, mis amados, vamos a darle inicio, amén. En este tema, pues, mi nombre es Katiuska Celia Noguera, como me presentó mi amado Pastor Roberto, y pues me congrego en Iglesia Impacto de Dios Coro, amén. Ciertamente, pues, allí estoy, puliéndome en el trabajo de la intercesión, gloria a Dios. Vamos a ubicarnos en la palabra de nuestro Dios, amén. En el libro del profeta Ezequiel, gloria a Jesús. Dios bendiga a todos los que están por medio de las redes sociales, de Instagram, Facebook y YouTube. Amén. Porque bueno, estamos en medio de las redes sociales y pues hoy vamos a compartir este tema, que sea el Espíritu Santo de Dios ministrando a nuestras vidas. Gloria al Señor. Vamos a ubicarnos en el profeta Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Amén. Maravilloso es nuestro Dios para siempre. Y leemos la palabra de nuestro Dios, amén, en el nombre del Padre, Hijo, y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Amén. Maravilloso es nuestro Dios, Señor, te pedimos en esta mañana, poderoso Espíritu Santo de Dios, Señor, que nos ministres, poderoso Dios, en este tema, Dios mío, aleluya, el más alto nivel en la intercesión, la prioridad más alta en la intercesión, sea tu presencia, poderoso Espíritu Santo de Dios, hablando a nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, maravilloso es nuestro Dios. Podemos ver en el 22:30 unos textos anteriores. En el 26, el profeta Ezequiel se encuentra en un panorama, un contexto histórico y social bastante complicado. Dice el capítulo 26 que los sacerdotes habían profanado el templo. Gloria al Señor. Es decir, había un sincretismo, estaba mezclado lo profano con lo sagrado. Y llegó la mano de Dios, la voz de Dios al profeta Ezequiel para decirle que era necesario que los hombres y las mujeres que intercedían por el pueblo de Dios, por los sacerdotes, tuviesen una vida en integridad, pero no los halló. No halló un hombre y una mujer que pudiese tener la integridad para interceder entre Dios y los hombres. Alabado sea Dios. Y dice en el capítulo 22:30, que buscó entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusieran en la brecha, pero no lo consiguió. ¿Qué es el vallado? El vallado es la protección que nosotros como intercesores que buscamos a Dios y nos humillamos a Dios, hacemos para cubrir aquel por el que estamos orando de los ataques de Satanás y sus demonios. Sabemos, mis amados, que las 3/4 partes del infierno, alabado sea Dios, de allá, de Satanás y sus demonios, están en la tierra con Satanás atacando al ser humano. Gloria a Dios. Es por eso pues que a veces decimos, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué la maldad se ha multiplicado? Y es que las 3/4 partes de los demonios están en la tierra junto a Satanás.
Cuando nosotros nos damos cuenta de la maldad que continuamente ha querido hacer Satanás en contra de la tierra, vemos que Dios quiere levantar intercesores que hagan vallado, que hagan muro, que hagan cerco, así como hizo Jerusalén con los muros, para poder resguardar los intereses de Dios aquí en la tierra. El papel, amados, del intercesor, dice la palabra de Dios, la etimología de la intercesión, que viene de la raíz griega paga, que significa dar en el blanco. Es decir, que el intercesor, por medio de la intercesión, de la búsqueda profunda de Dios, va a dar en el blanco para mover la mano de Dios y que el propósito de Dios sea cumplido en la tierra. Cuando nosotros, amados, entramos en la visión de Dios, en la voluntad de Dios, los propósitos de Dios van a ser cumplidos. Dígale al que tiene al lado, tienes un llamado que hay que cumplir. Pero Dios nos habla aparte del vallado, que le habla Ezequiel, nos dice que necesitamos pararnos en la brecha. ¿Y qué es pararnos en la brecha? Dice que la brecha es como una abertura donde el guerrero y la guerrera de oración se va a parar para pelear como un soldado en pro de los intereses de Dios aquí en la tierra. Es decir, amados, que no es cualquier cosa, gloria al Señor. No es cualquier cosa lo que Dios está demandando de los intercesores. Porque la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios, en el tiempo perfecto de Dios, es que nosotros podamos resguardarnos con un vallado para cuidar los intereses de Dios, pero también que estemos en la brecha como soldados preparados para la batalla. El teólogo y predicador John Wesley pudo decir que la oración es el arco con el cual los cristianos disparamos o lanzamos las flechas. Es decir, que la oración es el medio por el cual Dios va a obrar aquí en la tierra. Por eso la importancia de la oración. Este hombre británico, teólogo y predicador pudo decir también que la oración era la única o el único medio con el cual el hombre y la mujer de Dios iban a mover la mano de Dios y cumplir los propósitos de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué, mis amados, entonces nosotros necesitamos orar? Porque la oración no solo nos permite hablar con Dios, sino que Dios quiere que profundicemos aún más, como le dijo a Jeremías 33:3, que nosotros podamos discernir lo oculto, lo profundo que Dios quiere mostrar a su pueblo. Dios le pudo decir a Jeremías, clama a mí en este texto que todos hemos conocido, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. El nivel de intercesión, iglesia, amados y amadas, tiene que ser más profundo cada día. Con un nivel aún mayor de unción, una unción fresca, una unción renovada en el Espíritu, para que nosotros podamos recibir lo que Dios quiere con su pueblo. Alabado sea Dios. Ahora bien, nos hacemos unas preguntas, gloria a Jesús. Y la primera pregunta está: ¿cómo está tu nivel de intercesión para recibir la respuesta de Dios? ¿Cómo está nuestro nivel de intercesión? ¿Cómo nosotros nos estamos metiendo con Dios? ¿Cómo estamos esperando la voz de Dios para poder cumplir el propósito de Dios? Pregúntense a sí mismo: ¿cómo estoy yo preparado para poder recibir la voz de Dios y entender lo que Dios quiere hacer en medio del propósito en el cual Él me ha demandado? Y la otra pregunta que nos podemos hacer es: cuando presentamos nuestros propósitos ante Dios, nos preguntamos si se alinean con su voluntad o si buscamos la prioridad que Él nos revela. Podemos ver, mis amados, que uno de los primeros hombres intercesores fue Abraham. Dice la palabra de nuestro Dios, aleluya, en Génesis 18:23. Que Abraham intercedió por Sodoma, un pueblo que tal vez él no tenía ningún interés en defender, un pueblo que tal vez en nuestro pensamiento natural no merecía la misericordia de Dios, porque nuestros pensamientos no son como los de Dios. Dios siempre va a buscar la salvación de las almas, la restauración de aquellos que están sometidos al cautiverio, la sanidad de los enfermos. Dios siempre va a querer restaurar. Y nosotros como intercesores, nuestro trabajo no es ni hablar
de otro, sino orar para que Dios restaure. El llamado de Dios para la intercesión en este tiempo es que nosotros podamos clamar continuamente como aquella viuda que le pedía al juez injusto para que la petición fuese concedida. Dios quiere en este tiempo que nosotros clamemos primeramente por nuestras familias y por cada petición de las almas enfermos y todo el que esté cautivo para que Dios obre. La palabra nos enseña aquí en Génesis 18:23 que Abraham intercedió por Sodoma. Y una de las características que tiene Dios hacia la intercesión de un nivel es que Dios, por medio de la intercesión, puede aplacar su ira. Dígale al que tiene al lado: en tus manos está el poder. La palabra nos enseña que este hombre llamado Abraham fue y habló con Dios y le dijo: Dios, ¿por qué vas a destruir a ese pueblo? Si tan solo hubiesen 50 justos, lo destruirías. Y Dios le dijo: si hay 50, no lo destruiría. Pero como él sabía que no habían, dijo: y si tan solo hay 45, hay 30, hay 20 y hay 10. Y resulta, mis amados, que en esta conversación con Dios, Abraham dio todo para que Dios no destruyese a Sodoma. ¿Qué nos enseña Dios en este primer nivel de nuestra intercesión? Que nosotros necesitamos ser perseverantes. Dígale al que tiene al lado: persevera. Dios quiere que seamos perseverantes en nuestra intercesión. Una de las cosas, amados, por las cuales a veces, gloria a Dios que sea el último tema, no recibimos lo que estamos pidiendo es porque no perseveramos. No perseveramos. Y podemos ver a Abraham que él continuamente le clamaba a Dios y le pedía por Sodoma hasta que Dios dijo: ya la voy a destruir. Porque no había ni un justo. Pero no fue, amados, porque Abraham no clamó. Alabado sea Dios. Ahora bien, mis amados, el intercesor debemos recordar que no señala, sino que el intercesor edifica. El intercesor restaura. Alabado sea Dios. Otra de las preguntas que tenemos aquí es: ¿a qué nivel nos quiere llevar Dios por medio de la intercesión? Hay niveles, amados intercesores, que Dios quiere llevarnos con unción y poder. Niveles de gloria, alabado sea Dios. Niveles donde nosotros veamos las manifestaciones poderosas. Pero Dios quiere que esos propósitos sean consolidados en su pueblo. Porque la palabra nos enseña que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Es decir, que nuestro trabajo como intercesores es clamarle a Dios y humillarnos delante de la presencia de Dios para que Dios mueva su mano poderosa a favor de aquel que necesita. Y cuando nosotros, amados, nos damos cuenta de la prioridad que tiene la intercesión en nuestras vidas, en nuestras congregaciones locales, nosotros necesitamos convertirnos en hombres y mujeres de guerra, que nos paremos en la brecha y que hagamos vallados por los propósitos que Dios nos ha entregado. Dios quiere hombres y mujeres con carácter de guerra, alabado sea Dios. Hombres y mujeres que se paren en la brecha y le digan a Satanás y sus demonios: yo peleo porque tengo convicción, gloria a Jesús. Hombres y mujeres que crean en el propósito que Dios les ha entregado. Cuando nosotros, mis amados, entendemos el propósito, nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. Y eso es una de las cosas que nos llega al más alto nivel, que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Ahora bien, mis amados, ¿qué cualidades o qué características busca Dios en un hombre y una mujer que intercede? De repente usted puede decir: bueno, la intercesión ciertamente etimológicamente, la raíz hebrea me dice que es paga y que significa dar en el blanco. Pero dar en el blanco representa tener características que Dios está demandando en este tiempo para los intercesores. Una de esas cualidades y características es que necesitamos aprender a amar al otro. La mayor capacidad que puede tener un intercesor, mis amados, es el amor. Es el amor por las almas. Es el amor por el prójimo.
Y esa característica nos lleva a que nosotros demos nuestra vida por otro. Porque ciertamente la intercesión es dar todo lo que nosotros somos por otro. Por nuestra familia, por la iglesia, por Venezuela, por las almas. Y que nosotros continuamente, así nos desgastemos, nosotros queremos ver que otro esté bien y que el propósito de Dios sea cumplido en la vida de otra persona. Gloria a Jesús. Dios desea que nosotros entendamos los planes de Dios. Que nosotros sepamos y tengamos la capacidad de discernir los planes de Dios. Dios quiere a intercesores que respondan a los planes que Dios tiene para su pueblo. Dios desea que como intercesores conozcamos el carácter de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? Dios es amor, Dios es santo, Dios es misericordioso. Y cuando nosotros entendemos y entramos en la visión del carácter de Dios, nosotros vamos a poder entrar en el aposento y buscar la presencia de Dios. Y clamar para que Dios sea haciendo en la vida de otra persona. Un intercesor debe humillarse al momento de estar intercediendo. Una de las características, mis amados, muy importante en el intercesor de oficio, como dice nuestro hermano pastor, y aquellos hombres y mujeres de batalla en oración, es que un intercesor debe tener humildad. La palabra nos enseña, y Jesucristo se definió de dos maneras: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El intercesor tiene que tener humildad, porque el que es humilde va a entender que debe sujetarse y someterse al poder de Jesús. Y el intercesor debe continuamente derramar su alma para que pueda alcanzar los niveles de gloria y las manifestaciones en lo que está orando. Alabado sea Dios. Algo muy maravilloso es que el intercesor puede retrasar un juicio sobre los que no son salvos. Qué bello, mis amados, y eso lo vemos en Moisés. Dice la palabra de Dios en el libro de Números, gloria a Jesús, 21:7, que Moisés estaba abogando por su pueblo. Moisés continuamente abogaba por el pueblo de Israel para que el juicio de Dios no cayera sobre Israel. Ciertamente era un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, pero Moisés amaba a su pueblo y clamaba continuamente para que la mano poderosa de Dios cuidara de Israel. Pero ¿por qué Moisés abogaba por Israel? Porque Moisés primero amaba a Dios y también amaba a su pueblo. Y nosotros, amados, como intercesores necesitamos amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando usted ha conocido a Dios y usted ha sentido que la presencia de Dios ha estado con usted, su corazón agradecido va a hacer que usted dé su vida por otro. Porque eso es una dependencia vertical y horizontal. Nosotros recibimos de Dios y damos al prójimo, gloria al Señor. Y esta es la dependencia que Dios está pidiendo a los intercesores en este tiempo. Que yo reciba de Dios la unción, la revelación, la ministración, y que su presencia ministre a aquel que lo necesita. Pero en ese proceso, mis amados, Dios quiere transformar muchas cosas en nuestras vidas. Alabado sea Dios. Ahora bien, aquí tenemos qué áreas, gloria a Jesús, qué áreas debemos afrontar con la intercesión. La primera intercesión que tenemos es aquella que pudre los yugos. Marcos 16:17, tenemos aquí Lucas 13, versículos 12 y 13. Gloria a Dios. Nos habla de que la intercesión que pudre los yugos es aquella intercesión donde dejamos que el Espíritu Santo de Dios quebrante las opresiones. Donde dejamos, y vemos en el texto de Lucas 13, no sé si mi hermano me podría colocar el texto, que dice, cuando Jesús la vio, gloria a Dios, y a su nombre, gloria a Dios. Y dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. La intercesión, mis amados, es una saeta en contra de Satanás.
Cuando nosotros abrimos nuestros labios para clamar por otro, automáticamente tiene que haber liberación y sanidad. Y vemos que Jesús, por medio de la intercesión, por medio del poder de la palabra, hubo una ministración en aquella mujer, alabado sea Dios, que nos habla, nos menciona el texto, gloria a Jesús, de Lucas, versículo 12, versículo 12 y 13, del capítulo 13, que automáticamente aquella mujer jorobada se enderezó. Dios quiere que nosotros, en las ministraciones de la intercesión, nosotros hallemos una respuesta. Y a su nombre. Que nosotros podamos hallar respuesta a lo que estamos pidiéndole a Dios. Y esa es la intercesión que pudre los yugos, aquella que usted ministra por medio de la intercesión y Dios va a dar una respuesta. Y Dios va a dar una salida, gloria a Jesús. Pero para que nosotros, amados, podamos entender esa unción fresca que desata y pudre los yugos de Satanás, que liberta a los cautivos, nosotros tenemos que entrar en una dimensión aún mayor del Espíritu. Donde nosotros podamos recibir esa unción fresca para bendecir a otros. Y yo sé, mis amados, que ustedes hoy están aquí porque lo necesitan igual que nosotros. Y porque ustedes lo están pidiendo. Y si algo de Dios y le agrada a Dios es que nosotros podamos clamarle a Dios y creer que Dios va a hacer. Una de las características más importantes del intercesor es que tiene que tener una fe inquebrantable. Aquel que pide se le dará. Alabado sea Dios, nos dice el libro de Mateo 7:7. Y el que busca halla. Es decir, que si usted va allí al aposento de Mateo 6:6 en lo secreto, usted va a pedir y usted va a creer que Dios va a hacer. Alabado sea Dios. Usted va a clamarle a Dios y usted sabe que Dios va a cumplir su propósito. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo con los niveles de intercesión. Ahora bien, alabado sea Dios, sabemos, amados, que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Dice la palabra de Dios, contra principados, potestades, huestes de las tinieblas de maldad y muchísimas cosas en el mundo espiritual. Pero cuando se levanta un guerrero de oración con poder, el diablo tiene que huir. El diablo y sus demonios huyen en el nombre de Jesús. Y lo vemos en la Biblia, alabado sea Dios. Vemos que donde Jesucristo llegaba, automáticamente la gente era sana y eran libertadas por el poder de Jesús. Es decir, que si nosotros tenemos esa unción fresca, vamos a ser un instrumento de guerra. Ahora bien, mis amados, entender lo que Dios quiere hacer a favor de muchos es lo que nosotros tenemos que entrar en esa visión. Que su oración, que mi oración tiene impacto en el mundo espiritual. Que su oración y mi oración quebranta las tinieblas y pudre los yugos. Y que cuando nosotros, amados, clamamos, necesitamos tener la autoridad de que Jesús está con nosotros. Y que el poder de Dios va a ser implantado y promovido donde nosotros hablemos, alabado sea Dios. Pero para eso, amados, tenemos que creer. Dígale al que tiene al lado, tienes que creer. Para que los niveles sean aún mayores de gloria, para que los niveles de unción sean mayores, para que tengamos un nivel de intercesión mayor, necesitamos creer que Dios está haciendo la obra por medio de nosotros. La oración intercesora va a ser aquella que va a mover el poder de Dios aquí en la tierra. Y Dios en este tiempo está moviendo intercesores que clamen y busquen la presencia de Dios de una manera poderosa. Hace aproximadamente, amados, unos 6 meses atrás, tuve el privilegio de trabajar en la plataforma espiritual del pastor Juan Mariano Villegas. Y cuando le oré a Dios para ver de qué manera nosotros íbamos a cubrir esa plataforma a nivel de la ciudad, Dios me ministraba en un ayuno que la única manera en la que Dios se va a mover en medio de su pueblo es por la intercesión. La única manera donde vamos a atacar las tinieblas y las malicias de Satanás en el mundo espiritual es que se levante un ejército de intercesores en guerra continua.
Amados, y cuando Dios me ministró eso, yo dije, vamos a ubicar intercesores de guerra, hombres y mujeres que se paren en la brecha y den su vida por los propósitos de Dios aquí en la tierra. Hombres y mujeres que no vean en lo natural, sino que vean en el espíritu, en la visión larga, grande, amplia de Dios. Amados, y Dios nos dio la victoria en esta actividad y aún más quiere hacer cosas más poderosas en la humanidad. Pero esos niveles de gloria, mis amados, lo vamos a alcanzar cuando entendamos el valor que tenemos para Dios. Que somos antorchas encendidas. Dígale al que tiene al lado, eres una antorcha encendida que arde y quema las tinieblas. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, alabado sea Dios. Y dice que no era la sombra ni era Pedro, sino era el poder de Dios que estaba en él. Y eso significa que en nosotros hay poder, alabado sea Dios. Que en nosotros hay autoridad. Otra de las áreas que quiere atacarla o que quiere ministrar la intercesión en este tiempo es una relación directa entre la oración intercesora y el crecimiento de la iglesia. Cuando nosotros tomamos las áreas de la iglesia local, los intercesores, el pecado oculto va a salir, los líderes, pastores y ministros van a ser resguardados con un vallado de protección impenetrable. Y Dios quiere que los líderes de este tiempo entiendan el poder de la intercesión. El intercesor necesita estar continuamente en todas las áreas y en todos los territorios. Porque cuando nosotros, amados, clamamos, se mueve y huyen las tinieblas. Aquí podemos ver, mi hermano, si me puedes ubicar Tito 2, 11 y 12. Gloria a Dios. Tito capítulo 2, verso 11 y 12. Dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. La finalidad de Dios es que todas las almas sean salvas y procedan al arrepentimiento. Los niveles de intercesión, alabado sea Dios, nos tienen que llevar a entender que la salvación es una de las principales misiones por las cuales vino Jesús a esta tierra. Que toda alma fuese salva y procediera al arrepentimiento, gloria a Jesús. Y nuestra oración intercesora va a hacer que las almas sean salvas. Vemos, amados, que la iglesia primitiva era una iglesia netamente intercesora. Era una iglesia que cuando estaban Pedro, Juan, Jacobo y todos los discípulos que emprendieron la primera iglesia o la iglesia primitiva eran hombres de oración que continuamente clamaban a Dios para que las manifestaciones se mantuvieran en la iglesia hasta el día de hoy. Y cuando nosotros, amados, vemos todo el principio fue que Dios quiere que todas las almas sean salvas y vayan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Maravilloso es nuestro Dios. Segunda de Pedro 3:9. Vamos avanzando porque esa Biblia allí está como que... Segunda de Pedro 3:9. Por medio de la oración intercesora hay un rompimiento y las manifestaciones de Dios transforman la vida del hombre. Al nosotros interceder, vamos a ver que las manifestaciones de Dios se van a mover. Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y serán sanos. Quiere decir que Dios quiere usar al intercesor en señales, prodigios y milagros. Al haber un rompimiento, el más alto nivel de la intercesión, se rompen ataduras, hay perdón y sanidad, se libertan opresiones, dada la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios por medio de la oración intercesora. La oración, mis amados, de un intercesor tiene tanto poder que cualquier opresión que esté va a ser libre. Cualquier opresión que quiera venir en contra de un territorio, de un propósito, va a ser libre en el nombre de Jesús. El intercesor tiene tanto poder en este tiempo, alabado sea Dios, que su luz y su fuego irradia el poder de Dios. Y su luz y su fuego quiere que todas las cosas sean transformadas.
Déjenme decirles que el intercesor, al igual que el profeta, es la voz, es el poder de Dios en este tiempo. El intercesor es el que va a hacer que la mano de Dios sea movida a nivel de todas las áreas en esta tierra. Alabado sea Dios. Por eso, mis amados, se está levantando un ejército de intercesores, un mover intercesor tan poderoso. Porque a medida de que avanza el tiempo y la venida de Cristo está más cerca, va aumentando la maldad y va arreciando las luchas espirituales. Y ciertamente tenemos una batalla donde Satanás quiere que las almas se pierdan, pero nosotros como intercesores estamos librando batallas en la brecha y librando batallas allí haciendo vallado para que el poder de Dios las liberte. Otra de las áreas, gloria a Jesús, que Dios quiere tratar en los niveles de intercesión es que establezcamos una relación directa entre la oración intercesora y la iglesia en crecimiento. Las iglesias necesitan, gloria a Dios, hombres y mujeres intercesores de oficio. Y es preocupante, mis amados, en este tiempo que a veces visitamos iglesias que no tienen intercesores. Visitamos iglesias que están desprotegidas, porque las iglesias que no tienen intercesores no tienen vallado. Y una iglesia necesita ser resguardada. Jerusalén tenía sus muros y cuando los babilonios destruyeron los muros de Jerusalén, todos los judíos fueron atacados. Cuando nosotros no tenemos intercesores, cuando nuestras iglesias locales, nuestros hogares no tienen intercesores, somos presa fácil del enemigo. Y estamos expuestos a que los ataques de Satanás intervengan en nuestras vidas. Es por eso, amados, que el poder de la intercesión es demasiado grande en este tiempo. Alabado sea Dios. Para nosotros tener una respuesta oportuna de Dios, necesitamos mantener una oración eficaz, llena de entrega y humillación. Por aquí coloqué, gloria a Dios, el valor que Dios le da al intercesor es como el padre a un hijo. ¿Cómo es el padre a un hijo? ¿Cómo usted trata a su hijo? Con amor, ¿verdad? La palabra nos dice que si nuestro hijo nos pide un pan, le daremos una piedra. Y de esta manera es la intercesión. La intercesión nos quiere llevar a que nosotros podamos dar nuestra vida por otro. A que nosotros podamos ver a aquellos por los que estamos clamando como a nuestros hijos. Que nosotros le demos el pan de vida, el pan de Dios, las ministraciones de Dios, el poder de Dios a aquellos como hijos nuestros. Es por eso que aquí yo coloqué esa similitud que es como un padre hacia un hijo que se sienta a la mesa con su padre para abogar por otros y recibir una respuesta compasiva. Nosotros nos sentamos a la mesa con nuestro Dios y decimos, Señor, mira esta situación, mira el comportamiento de este joven, mira la vida de aquel hombre, alabado sea Dios. Y cuando nosotros estamos de corazón dispuestos a que Dios haga algo, Dios lo va a hacer. Porque sabemos que un corazón contrito y humillado no lo desprecia Jehová. Un corazón contrito, amados, en este tiempo es lo que Dios busca, humillación. Que nosotros vayamos allá al trono de la gracia y podamos entender de que la mano poderosa de Dios se está moviendo a favor de las oraciones intercesoras. Alabado sea el Cristo de la gloria. Tribútele un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Dios quiere en este tiempo, iglesia, restaurar los hogares, las familias restauradas. Y ustedes saben en quién está en manos de eso, de los intercesores. Porque las lumbreras de este tiempo son ustedes y soy yo. Si usted clama como aquella mujer viuda con el juez injusto y usted le dice, Señor, aquí está mi hijo, aquí está mi esposo, aquí está mi madre, Señor, ayúdame, Señor, como hizo Abraham con Sodoma. Ciertamente un día Dios responderá y usted tendrá una respuesta oportuna por lo cual está clamando. Alabado sea el Cristo de la gloria. Porque el poder de Dios es dado a los intercesores. Alabado sea Jesús. El poder del Espíritu
Dios está dado a aquel que te ama y se humilla por otro. Gloria a Dios. Y ahí, mis amados, veremos la mano poderosa de Dios. Los hombres de la Biblia y las mujeres de la Biblia lo supieron. Vemos a una Esther que en medio de ese imperio persa pudo clamar y decir: 3 días me meto por mi pueblo. ¿Por qué, mis amados? Dios está viendo con agrado a los intercesores, porque está viendo que no es una oración egoísta, sino es una oración que entrega todo como lo hizo Jesús por nosotros. Que es una oración que se entrega de lleno por aquel que necesita, dándolo todo. Porque una de las características principales de Dios es que dio todo por nosotros. Y el intercesor es a la imagen de Jesús. Da todo por otro, alabado sea Dios. Da todo por cumplir los propósitos de Dios. Éxodo 33, 12 al 17, Dios toma a Moisés con compasión y amor, enseñándole que por medio de su clamor intercesor, él hará lo que le ha prometido, conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ciertamente, mis amados, Israel era un pueblo muy rebelde. Y podemos decir que tal vez ellos no merecían la compasión y el amor de Dios. Pero Dios, en su infinito amor hacia nosotros y hacia su pueblo, siempre va a querer que vayamos a un arrepentimiento. El nivel más alto de la intercesión, mis amados, gloria a Dios. ¿Cuánto lleva tiempo? El nivel más alto de la intercesión es que nosotros podamos lograr un rompimiento que nos permita alinear la voluntad de Dios con el tiempo profético de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podamos entender el tiempo kairos de Dios, el tiempo que Dios ha establecido y la voluntad perfecta de Dios. Cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios y el tiempo de Dios, los tiempos de Dios, viene el rompimiento. ¿Y qué es el rompimiento? El cumplimiento de lo que Dios ha prometido. La destrucción de aquello que Dios quiere romper y eliminar. El que quiera ser sano va a recibir sanidad. El que quiera llegar a Cristo va a recibir salvación. Y en eso consiste el rompimiento. El rompimiento es el nivel más alto de la intercesión, cuando Dios mueve su mano poderosa y cumple lo que ha prometido. Porque ¿cuántos no queremos que Dios cumpla lo que estamos orando? Todos, ¿verdad? Alabado sea Dios. Pero para nosotros llegar a ese cumplimiento, nosotros tenemos que perseverar. Amén. El evangelista Moody, gloria a Dios, un evangelista norteamericano, dice que aproximadamente 30 a 50,000 almas entregaba semanalmente. Y le hicieron una entrevista y le dijeron que cuál era el secreto con el cual Dios lo usaba de una manera tan poderosa. Que qué hacía él con Dios para que las almas llegaran a los pies de Cristo tan vertiginosamente, con tanta gloria. Y él decía: yo tengo un taller de hombres transformados. Y el que le hizo esa entrevista dijo: ¿cómo es eso? Que tú tienes un taller de hombres transformados, de hombres construidos. Y él dijo: yo tengo continuamente intercesores que claman día y noche para que las almas lleguen a Cristo, para que las almas se arrepientan, para que los enfermos sean sanados. Y esos intercesores son los que mueven la mano de Dios para traer las almas a Él. Es decir, que aquellos hombres construidos son los intercesores que Dios levanta para que todo sea en el cumplimiento del tiempo profético de Dios. Todo hombre y toda mujer usado por Dios, mis amados, necesita tener una intercesión continua con el Señor. Dios está demandando en este tiempo, mis amados, no el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Como pasaba con Moisés, con el becerro de oro, que ellos alababan a Dios, pero adoraban a otros dioses paganos, aún conociendo a Dios. Dios quiere que nosotros tengamos una identidad profunda con Él y que nosotros podamos entender que es su poder el que nos va a dar el alto nivel, la intercesión.
que cuando nosotros estamos metidos en el Espíritu, guardando la doctrina, guardando la moral, guardando nuestras vidas para Dios, Dios va a cumplir lo que ha prometido. Amén. Y Dios, ese nivel de altura, diga de altura, Dios lo quiere hacer en usted y lo quiere hacer en mí. Por eso es que a veces vivimos tantos procesos, ¿verdad? El intercesor tiene que ser procesado. ¿Y por qué tiene que ser procesado? Porque los altos niveles de intercesión no le dan a cualquiera, alabado sea Dios. Vemos a un Ezequiel, a un Jeremías, hombres de Dios procesados para poder alcanzar los niveles que Dios tenía para ellos. Y para nosotros poder alcanzar ese nivel de autoridad y de unción, y ese nivel que Dios quiere a nivel intercesor, donde hay un rompimiento cada vez que nosotros clamemos, nosotros necesitamos entrar en la voluntad de Dios. Toque al de al lado y diga, estamos en la voluntad de Dios. Entonces entender, mis amados, que la voluntad de Dios y el tiempo de Dios va a ocasionar el rompimiento, que es el más alto nivel de la intercesión. Y ese es el propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros. Intercesores de alto nivel. Intercesores que no se cansen de esperar lo que Dios les ha prometido. Intercesores que clamen y esperen que haya el rompimiento, así vean contrario a los vientos. Intercesores que cuando hablen el poder de su palabra venga respaldado con la unción del Espíritu Santo de Dios. Una unción fresca, una unción llena de poder. Alabado sea el Cristo de la gloria. Amados, aquí está un ejército de lumbreras que en el cielo están haciendo estruendos. Alabado sea Dios. Y Dios quiere que el más alto nivel esté en nosotros. Aleluya. Hombres y mujeres que se paren en la brecha, darle golpe y destruir a Satanás y sus demonios. ¿Saben qué decía el apóstol Pablo? Él decía en las armaduras de Efesios, ciertamente, Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza para que podáis estar firmes contra las acechanzas de Satanás. Un hombre y una mujer intercesor no le puede tener miedo al diablo. Un hombre y una mujer intercesor y diga, soy yo, está llamando a la guerra, a la batalla. Y ciertamente, mis amados, a veces se levanta el enemigo como ríos y ciertamente quiere destruirnos y quitarnos la cabeza. Pero un ejército de intercesores destruye hasta el más poderoso gigante, alabado sea Dios. Un ejército de intercesores destruye a Satanás y sus demonios para que el poder de Dios del rompimiento y haya el cumplimiento de las promesas de Dios para su pueblo. Pero necesitamos llenarnos de ese poder, de esa autoridad, para poder cumplir el más alto nivel, donde las manifestaciones de Dios se vean. Amados, porque si usted ora, y ya para finalizar, si usted ora y los enfermos aún no son sanos, siga orando. Si usted está clamando por su familia y aún no se han convertido, siga clamando. Si usted aún ve manifestaciones extrañas en su hogar y usted dice, oye, mi hogar aún, a pesar de que yo me desvivo por Dios, aún no ha sido convertido, siga creyéndole a Dios. Porque la intercesión, mis amados, tiene una respuesta. Y esa es una de las cosas más preciosas de la intercesión, que la intercesión va a tener una respuesta, pero en el tiempo de Dios, en el tiempo profético de Dios y bajo la voluntad de Dios. Y cuando entendamos eso, mis amados, y qué es lo que quiero transmitirles por medio de esta enseñanza, cuando entendamos eso, nosotros no nos vamos a cansar de esperar. Nosotros vamos a estar continuamente como aquella mujer que insistió hasta que el juez le concedió el favor. Y eso es lo que Dios está llamando en este tiempo. Diga, soy yo, hombre y mujer de guerra, de batalla, alabado sea el Cristo de la gloria, aleluya. Tribútele un fuerte aplauso a Cristo, alabanza. Maravilloso es nuestro Dios para siempre. La prioridad de Dios en este tiempo es usted, amado intercesor. Es usted. Y aunque usted a veces crea que no tiene las capacidades, Dios se las ha entregado. Dios se las ha entregado porque el hombre y la mujer que ora y que clama va a tener una respuesta.
Así que sigamos, iglesia, aún profundizando más nuestra comunión, aún más, hasta que logremos el nivel más alto de la intercesión, que es el cumplimiento de Dios, el rompimiento de toda opresión que impide que el poder de Dios sea manifestado. Sigamos adelante creyéndole a Dios en todo lo que Dios nos ha entregado, gloria a Jesús, sin ver ni a diestra ni a siniestra, porque hombres y mujeres de la palabra que para muchos no tenían competencia, no tenían las capacidades, demostraron que Dios se mueve con hombres naturales para ser hombres extraordinarios. Que Dios se mueve con hombres que tal vez no tienen muchas capacidades para hacer de ellos hombres, pero poderosos en batalla. Solo necesitamos creer y avanzar confiados en que Dios está con nosotros. Maravilloso es nuestro Dios para siempre. Bueno, mis amados, que Dios nos siga bendiciendo, que Dios nos siga ayudando, podamos alcanzar los niveles de intercesión que Dios quiere, aún más oración, más búsqueda, más clamor, más humillación, hasta que veamos el cumplimiento de lo que Dios nos ha prometido. Maravilloso es nuestro Dios. Aleluya.